Llegamos a la última charla. Quería comentar algo bastante interesante y aprovechando personas que han venido ahora también, y es que en relación a lo emitido por TV3, que está por aquí, pues en el Telenoticias ayer, pues diciendo un poco, pienso una crítica bastante importante en referencia a lo que el señor Lluís Botinas de Plural 21 pues habló sobre el tema del montaje que ha supuesto el SIDA. Hoy por hoy estamos viendo y quizá desmontando mucho mejor, o sea, una tarea entre comillas más fácil que la que tuvo el señor Botinas en su momento, porque estamos viendo un montaje con el tema de la gripe A que gracias a algunas personas, gracias a una persona que tenemos aquí, que ahora presentaremos, gracias a ese señor en Checoslovaquia que dijo: voy a hacer una prueba a ver de esto que han enviado aquí, la casa Baxter, lo digo así, la casa Baxter, y que le inyectó a esos hurones y que murieron todos. Gracias a él y gracias a un par de angelitos que tiene que haber por ahí que nos han estado ayudando, pues hoy por hoy estamos mejor de lo que podíamos estar. Este montaje, vamos a ver si se puede desmontar, vamos a ver, pero el montaje del SIDA le ha costado bastante más al señor Lluís Botinas, y entonces, en este sentido, a los medios que ahora mismo acabamos de acreditar, pues teníamos dos opciones: decir, oye, pues mira, mejor que no entren, porque para estar filmando en sitios vacíos, gente medio durmiendo y tal, y que luego lo saquen de contexto y nos hagan un daño pues oye, casi mejor que no entren, sinceramente. Pero claro, ¿qué hubieran dicho si no los dejamos entrar? Entonces, por favor, bienvenidos, y lo único que le pediría es a estos medios de comunicación, a cualquiera de ellos, es que sean serios. Yo entiendo que es duro perder el trabajo, hoy en día la cosa está muy mal, pero es peor perder el alma, ¿vale? Entonces... Tuve la gran oportunidad, bueno, aquí se trata de pedir solo la mano porque estaba todo el mundo queriendo hablar con ella y no me extraña, pues de estar en TV3 el otro día también con ella en un programa de debate, en principio serio y tal, banda amplia, y pues de todo me quedé con una frase que dijo alguien que fue muy buena. Dice: es curioso, antes la comunidad científica estaba, digamos, rompiendo dogmas de la comunidad, digamos, religiosa, ¿no? Y ahora estamos la comunidad religiosa cuestionando la comunidad científica cuestionando con la comunidad religiosa. Yo aquí no entraría en religión, científico, religión, porque Teresa yo creo que nos está aportando esas dos visiones en una. O digamos, quizás su discurso es científico, o sea, no estamos hablando de dogmas, es científico, y pruebas, como dicen en Andalucía, hechos son amores y no buenas razones, ¿no? Entonces las cosas caen por su peso al final, y cuando uno contrasta opiniones con información, bueno, pues creo que es el camino, sea científico, sea religioso, sea lo que sea. Creo que se trata de aportar información contrastada y contrastable para ver, y que cada uno después, libre albedrío, bendito sea el libre albedrío, tenga en su propio criterio la posibilidad de poder discernir pues su propia opinión y a partir de ahí actuar en consecuencia. No es un tema trivial, no es un tema poco importante. Estamos hablando de muchas vidas y estamos hablando de nuestra vida física, La otra eterna, esa ya es más complicada. Entonces, yo no le robo ni un minuto, porque vamos, sé que está muchísima gente queriendo hablar con ella. Va a tener una charla el tiempo que sea, yo no voy a, o sea, calculo una hora aproximadamente, o lo que quiera ella,
y después haremos un debate de media hora. Eso va a ser difícil de moderar porque, claro, supongo que habrá bastantes preguntas y en ese sentido invito a los periodistas a que también, pero ella misma le ha dicho que el debate es importante y es bueno. Les presento a Teresa Forcades. Hola, bona tarda y bon vespre a tots. Buenas tardes y bueno, casi buenas noches a todos. Yo soy consciente que con tantas personas, los que estén ahora detrás dicen, ahora va a escribir en la pizarra y no vamos a ver nada. No se preocupen porque todo lo que voy a ir diciendo, aunque no se lea lo que ponga en la pizarra, se podrá seguir bien. Si no fuera el caso, pues también me pueden interrumpir un momento si es que algo no se ha seguido bien. Pero la pizarra, bueno, aparte de que los que estén más cerca sí podrán ver, sobre todo me va bien a mí, en algunos momentos, pues para ir haciendo el discurso más ordenado, pero que no se preocupen para nada pues los que estén más hacia detrás. Bien, pues yo voy a intentar en este rato primero agradecer a Miguel Celadas y a toda la organización del Congreso pues esta invitación, este espacio para que pues pudiera hablar de nuevo, porque esto lo hice como pues muchos de ustedes sabrán, hablar sobre el tema de la gripe A o la gripe nueva, que resulta que no es tan nueva, pero así la hemos llamado hasta ahora, y de la vacuna y bueno, pues de algunos de los temas en el contexto de esta gripe. Esto poderlo hacer de nuevo, digo, porque lo hice una vez y que querría empezar hoy agradeciendo a las dos personas públicamente, porque esto no se ha dicho mucho, y me gustaría pues empezar agradeciendo a las dos personas que hoy me consta, una la he visto, la otra no, pero me consta que las dos están aquí y yo pues, si ellas quisieran levantarse, Judit Abadías y Alicia Ninou. L'Alicia està darrere. Bueno, pues, espera, no segueu. Judit, no seguis encara, no, porque, no, mínimamente, porque no ha salido esto mucho, pero ahí tenemos a Judit Abadías, ella es empresaria en Tarragona. Y aquí tenemos, escondida detrás de la columna y detrás de la cámara, como es habitual, a Alicia Ninou. Entonces, Alicia es periodista y fueron ellas dos las que tuvieron la iniciativa de hacer un reportaje que incluyera diferentes testimonios sobre el tema de la gripe A. Entonces fueron ellas las que pensaron que yo podía quizás aportar algo a este tema y eso coincidió, pues por esas casualidades que se dan a veces, con el hecho que yo pues hubiera estado ya durante 2 meses intentando dar respuesta a otras personas que me habían pedido la opinión sobre este tema, y esto personas particulares, pero me llevó a entrar en él con la intención de en un fin de semana pues tomar mi propia postura al respecto, y ese fin de semana se convirtió en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses. Coincide, subo un momento aquí, coincide que en este momento estoy, pues mi comunidad me ha aceptado un proyecto de investigación de postdoctorado en Alemania, por tanto, pues en lugar de tener mis obligaciones habituales en el monasterio, que es el de Sant Benet de Montserrat, aquí cerca de Barcelona, estoy en este momento, desde hace ahora 4 años, y termino en octubre de este año, del 2010, estoy en Alemania con un proyecto de investigación. Por tanto, muchas de mis horas diarias, pues tengo esta libertad de dedicarlas. En principio es investigación teológica, pero como les digo, desde el mes de julio entré en el tema de la gripe A y de sus, bueno, pues todos los temas laterales a ella, con la intención de en un par de días tomar mi propia postura al respecto y poder compartirla con las personas que así me lo pidieran, y esos par de días se convirtieron casi en 2 meses. Entonces, a finales del mes de agosto, yo sí, bueno, ya veía llegar la temporada de la gripe y las propuestas de vacuna, y lo que hice fue redactar un documento de 4 páginas que, bueno, quizá algunos de ustedes han visto, que es completamente accesible y libre, y eso ya había hecho yo antes de que Alicia y Judit me abordaran con la propuesta de si quería hacer unas pequeñas declaraciones para un vídeo en principio común con otras voces. Entonces esto yo les, bueno, pedí que subieran a Montserrat, lo hicieron y llegaron con una cámara, cosa que yo no sabía que harían.
Y entonces grabamos lo que, bueno, se ha conocido como este vídeo que está colgado en internet, y por eso he querido, antes de empezar, pues darles las gracias por la iniciativa y que todos pues supieran de dónde había salido. Entonces, lo que yo tengo intención de hacer hoy es no repetir nada de lo que ya en ese vídeo pues dije, porque me parece que es un material que muchos de ustedes habrán podido ya conocer, y porque los que no lo hayan podido conocer tienen un acceso muy fácil, que es pues simplemente conectar en el vídeo. En cambio, lo que sí que me propongo hacer en el rato de charla de hoy es como una actualización de eso que digo en el vídeo, siguiendo también, como hice pues en esa ocasión, esos 4 puntos con los que había distribuido pues el material de investigación con que me había ido encontrando en el documento original. Hay como 4 partes que voy a seguir. Una es de datos científicos, la otra es de irregularidades, la tercera es consecuencias políticas y, por último, por revisar cómo está mi reflexión al respecto y la propuesta que hago. Entonces, esto es lo que voy a hacer, ¿no?, esta noche. Y para empezar, pues ya entro en tema con lo de los datos científicos. La parte de actualización, solamente decirles que tanto lo que en el vídeo digo acerca de esto como lo que encontrarán en el documento, no tengo nada que corregir, ni nadie que yo sepa ha criticado o ha considerado que algo de lo que yo en ese documento doy como datos científicos fuera cuestionable. Ahí cito las fuentes y, como digo, no volveré a entrar. Lo que sí me gustaría en este apartado de datos científicos es aportar algo que en el documento original no lo puse, pero no porque eso en ese momento no lo conociera, sino simplemente porque tuve que seleccionar, ¿no?, para hacer algo digerible. Y quizá muchos de ustedes, como esto ya es conocido, saben de qué va, pero ahora me gustaría incidir en ello. Lo que en el documento en su momento no puse, pero como digo es conocido, fueron las declaraciones de alguien que se llama Adrian Gibbs. Y este Adrian Gibbs es un investigador en virología de la Universidad Nacional de Australia. Adrian Gibbs se llama. Él ya hizo las declaraciones que ahora mismo voy a comentar, las encuentran también en internet porque forman parte de una entrevista televisada que se emitió en los Estados Unidos el día 13 de mayo del año corriente, del 2009. Por tanto, esto no es ninguna novedad de última hora, es novedoso que yo lo comente porque no lo he hecho hasta ahora, pero como les digo, 13 de mayo del 2009, el profesor Adrian Gibbs fue entrevistado para la cadena de televisión en Estados Unidos que lleva el grupo Bloomberg. ¿Qué dijo Adrian Gibbs en esta entrevista? Adrian Gibbs le entrevistaron porque había declarado que, según el análisis que él y su equipo habían hecho del virus H1N1 del 2009, de este año, porque como saben iré diciendo H1N1, diré gripe nueva y usaré lo que todos usamos, pero como saben ni el virus es nuevo ni el subtipo es nuevo. Lo que es nuevo solamente es la cepa viral, pero para resumir pues diré el H1N1 y ya nos entendemos. Bien, este H1N1, Adrian Gibbs y su equipo dijeron ya el 13 de mayo del año corriente que, según su análisis, lo más probable es que hubiera sido un virus escapado de un laboratorio. Un virus sintetizado, por tanto, en un laboratorio. ¿En qué lo basaban? Bueno, Adrian Gibbs es, por cierto, es importante saber, es el investigador principal de los estudios que llevaron a cabo el desarrollo de un producto que estos días está muy de moda porque es el Tamiflu. El antiviral, el Tamiflu, fue desarrollado a partir de unas investigaciones. A veces se dice mucho que la industria farmacéutica y por tanto el capital privado es al que le tenemos que agradecer el desarrollo de los medicamentos que pues tenemos para aliviar muchas de nuestras dolencias. Aparte de la crítica legítima que se puede hacer a muchos de estos medicamentos, es importante saber que, como ya dijo en su momento Marcia Agnell, editora de la revista médica más importante, en la mayoría de los casos de medicamentos que han resultado realmente innovadores en los últimos 50 años, la investigación básica que ha permitido ese medicamento se ha realizado en instituciones públicas y por tanto financiada con dinero público y por tanto con dinero de todos ustedes y de cada. En este caso es exactamente así. Profesor Gibbs trabaja, como he dicho, en la Universidad Nacional de Australia y por tanto las investigaciones que luego acabaron sacando el producto Tamiflu, pues que está patentado por manos privadas y recibe sus royalties, empezaron en una institución pública sin el dinero de la cual eso no hubiera sido posible. Pero este es otro tema. Donde voy es a decir que este profesor Gibbs es realmente una autoridad en la materia y que ahora ya es una persona, pues debe tener sus 70 años,
pues toda su vida ha estado investigando en primera línea con virus. Por tanto, cuando apareció, y esto es lo que él cuenta, apareció la secuencia genética, que esto en el mes de mayo ya era conocido, apareció la secuencia genética de este virus H1N1, lo que él hizo con su equipo pues es estudiar esta secuencia genética, entender este virus, de dónde había salido y de qué manera podían pues conocer un poco su origen. Lo que vieron es que el virus de la gripe siempre, no solamente el H1N1, sino siempre consta de 8 segmentos genéticos. Y estos 8 segmentos genéticos, esto ya lo habrán oído, 6 de los cuales proceden de la zona americana, eran conocidos en esa zona, 2 de los cuales de la zona euroasiática. Y no se conocía ninguna mezcla anterior, esto es sospechoso, porque normalmente hay antecedentes cuando se estudia la composición de un virus. Pero lo que es más interesante del equipo de Adrian Gibbs es que, analizando estos segmentos genéticos y comparándolos con los de los virus de la gripe circulantes y conocidos hasta el momento, había para entendernos rápido, es como si los virus van mutando, pero hay como un ritmo de mutación propio de estos virus, que a cada uno le lleva en una dirección distinta, pero que es un ritmo común para todos los virus, para todos los fragmentos genéticos de los virus de la gripe. Pues bien, estos 8 fragmentos genéticos, los 8 enteros, no 1 ni 2, los 8 enteros, incluidos los 2 que provenían de Euroasia y los 6 americanos, todos ellos habían mutado a un ritmo 3 veces superior al del resto de virus. No sé si me he explicado con esto, porque habrá una parte bastante importante como muy científica, pero como ha dicho Miguel, yo creo que esto yo lo puedo aportar y que para mí pues es importante hacerlo para que luego se vea dónde se fundamentan las dudas y las posibilidades de pensar pues que aquí haya mucha información que no se está pasando adecuadamente y que haya mucho espacio para la crítica. Por tanto, estos genes analizados por Adrian Gibbs, a 3 veces aumentada el ritmo de mutación. Por tanto, esto, él como buen científico no dice, esto es imposible que ocurra fuera de un laboratorio porque esta dogmática no pega con la ciencia, y él dice incluso en esta entrevista, podría ser otras opciones que no fueran un laboratorio, podría ser que existiera un animal marino desconocido que haya ido desde Euroasia cogiendo estos genes y haya ido hacia... No, pero yo creo que lo dice con un poco de ironía, pero de verdad abiertamente, yo lo digo igualmente, ¿no? No es un 100%, pero con los datos conocidos es muy importante saber que eso es algo que en ese virus se puede analizar científicamente y se puede ver, y entonces abre naturalmente no solamente la posibilidad que esto haya nacido de un laboratorio, porque claro, ¿qué quiere decir laboratorio? Quiere decir que ese virus ya constituido con estos 8 genes recombinados se puede hacer replicar, es decir, se puede aumentar su tasa de replicación, con lo cual entonces sí se puede acelerar su tasa de mutación. Esto no es ninguna sorpresa que el laboratorio pueda acelerar la replicación, con lo cual si se replica 3 veces más, pues también va a aumentar por 3 la posibilidad de que mute. Por tanto, eso en un laboratorio no es ninguna dificultad ni ninguna sorpresa. La sorpresa es cuando se nos habla de un virus o de una cepa nueva que, oh casualidad, se recombina de 8 genes que hasta el momento no habían aparecido nunca juntos, y estos 8 genes, o casualidad, los 8, los europeos y los americanos, 3 veces más que el resto de virus de la gripe, han mutado a esa velocidad. ¿Se entiende bien este punto, Vale, pues este punto, como les digo, no lo supe resumir en el documento inicial, y en el virus no lo hay en el vídeo. No lo cité, pero esto es un dato importante de tipo científico. Paso ya al apartado, luego diré más cosas de dato científico, pero seguiré un poco el esquema de mi documento inicial, y como son cosas de las vacunas lo voy a decir pues en el tercer apartado, pero eso da igual. Voy a pasar ahora al apartado de las irregularidades, donde en este documento cito 2, y también ahora voy a comentarlas las 2, a ponerlas al día. La primera irregularidad, ya se ha referido Miguel Celadas en la introducción, era esta que la casa Baxter en finales de febrero del 2009 envió este material a estos 4 países, 18 laboratorios, pero en 4 países europeos, un material con la etiqueta material vírico del virus de la gripe estacional, material para vacunas, y resultó que había
virus vivos de la gripe aviar mezclados con la gripe estacional. Bien, aquí yo hice una corrección al documento porque se me insistió en uno de los debates en donde he formado parte que el laboratorio Baxter, tal como yo decía en el documento, había admitido que esa contaminación tuvo lugar, pero había negado que el material contaminado fuera material de vacunas para humanos. Entonces, bueno, pues yo comprobé este dato y puse asimismo que esto la Casa Baxter lo había negado, pero que tenía una investigación criminal abierta en Austria y que, por tanto, hasta que esta investigación no llegara a su término, pues ahí la cosa se debía de dejar abierta. Pues bien, noticia de hace apenas 10 días o 2 semanas es que la investigación criminal abierta contra la Casa Baxter en Austria ha sido suspendida. O sea, no es que se haya terminado y hayan dicho, pues ya sabemos que fue un accidente y lo podemos explicar y esto es lo que ocurrió. No, simplemente ha sido, bueno, pues que la investigación no tira más adelante. Ha habido un cambio a nivel, pues, tal como entiendo, la administración policial que primero lo recibió, pero esto es la noticia, junto con otros 2 datos importantes que son un documento que también al principio no tenía, pero luego he publicado en mi blog, ¿no?, en la página web, que se trata de las preguntas parlamentarias que el día, esto debió ser el 20 de mayo, 20 de abril quizá, pero bueno, los datos ahí los pongo. Es decir, hubo una sesión parlamentaria en el Parlamento de Austria donde el ministro de Sanidad austríaco tuvo que responder a las preguntas de sus parlamentarios acerca del escándalo de la Casa Baxter. En ese documento, que está en alemán, el original, siempre se habla de material para vacunas. Por tanto, esto es un dato importante cuando la misma compañía farmacéutica niega que fuera material para vacunas, pero ya 3 meses tras el incidente, que es cuando se produce esta discusión parlamentaria, porque se ve que en Austria tienen 2 meses de tiempo para prepararse cuando son requeridos para este tipo de sesión y por tanto se apuró el tiempo hasta el final. Apareció el ministro de Sanidad en Austria y hubo un debate parlamentario donde en las preguntas y respuestas es de ahí de donde sale el dato de los 72 kilos de material. Eso eran 72 kilos de material contaminado. Es ahí donde Baxter, el ministro dice que Baxter no puede explicar para qué era ese material, pero se asume en las preguntas que era material para vacunas. Y luego, bueno, pues también hay un documento del Parlamento inglés donde ahí también se realiza una pregunta parlamentaria, siempre hablando de material para vacunación. Esto como una puesta al día de dónde salen estas informaciones. Segundo punto de la irregularidad, se trataba de hablar de esta definición de pandemia que la OMS cambió en el mes de abril. Aquí también interesante ponerlo al día con unas matizaciones, porque bueno, yo esa información la di basándome en un artículo del British Medical Journal y ese artículo es real, existe, es consultable, por tanto esta referencia sigue igual. Pero ha habido otro artículo, ha aparecido un mes más tarde en el mismo, el British Medical Journal, pero en una sección que se llama Clinical Evidence. Este que cité en el primer documento es de Peter Doshi, este que les cuento ahora se llama Peter Gross, el que lo hizo. Y lo que ahí cuenta es que, de hecho, este cambio no fue solamente un cambio producido en el mes de abril de este año, sino que no fue solamente un cambio que hablaba de el criterio de mortalidad, tal como yo pues he explicado hasta ahora, sino que además nos tenemos que fijar en otra de los requerimientos para poder hablar de pandemia, que ha sido cambiado. Entonces ahí en este artículo consultable pueden ver definiciones del 2005, definiciones del 2009. ¿Cuál es el cambio que ahora quiero mencionar? Es en referencia a algo que es el cambio del subtipo del virus, es decir, hasta el 2005 o en estos criterios de 2005, para poder siquiera considerar declarar una pandemia, teníamos que tener un virus que fuera de un tipo nuevo, que se hubiera producido lo que en inglés se llama un shift, un cambio. Un cambio en el virus quiere decir que podía ser del tipo A, porque siempre hay virus de tipo A y de tipo B cada año, pero que, por ejemplo, fuera H8 o H5 y N8. Esto no ha infectado nunca a humanos, no ha aparecido nunca infectando a humanos. Si aparece un subtipo nuevo infectando a humanos, tenemos el criterio que necesitamos para luego, si se extiende suficientemente, poder hablar de pandemia. Pues bien, este criterio del subtipo fue el que desapareció de la definición. Con lo cual, el subtipo que tenemos este año, el H1N1, como también sabrán muchos de ustedes, no es nuevo, el subtipo.
Este subtipo es el del 1918, estuvo circulando hasta los años 50, desapareció, reapareció en el año 77 y de acuerdo con el New England Journal of Medicine también a partir de un laboratorio, y desde el año 77 hasta hoy, 2009, ha estado circulando cada año entre los virus de la gripe estacional, el H1N1. Pero cuando decimos eso nos falta decir la cepa, es decir, hay el virus, hay el subtipo y luego está la cepa viral. Y la cepa es lo que es nuevo. Pero esto de que se pueda declarar una pandemia solamente con una cepa nueva, esto es nuevo. El virus no es nuevo, pero esto sí que es nuevo. Entonces esto, como les digo, tiene no solamente la referencia que ya había dado, sino esta que ahora les añado, y por si alguien aquí está interesado en tener exactamente los documentos, yo creo que esta semana que viene me habrá dado tiempo de ponerlo en el blog este que tengo, en cataluñareligio.cat, y ahí pongo las referencias y los documentos que quien le interese esta parte pues se los podré bajar. ¿Vamos bien o es como un poco espeso? Bueno, lo digo, bueno, aburrido, no más que espeso, pero yo va a ser un poquito así, porque vale. Pues esto para que, bueno, por la cuestión de la pandemia, por tanto, esto es lo que les quería poner al día de cómo está la cosa. Continúo entonces con la tercera, que es la parte de las consecuencias políticas, ¿no? Yo daba mucha importancia en el documento inicial a esto, porque bueno, no se trata solamente de una denuncia, no se trata solamente de un pasar información, pues por el hecho de pasarla, que en sí esto para mí es suficientemente importante, yo creo que ya justifica una manifestación pública, simplemente dar una información que hasta el momento pues quizá no es suficientemente conocida, pero mi interés era por percibir que había unas posibles consecuencias políticas de la declaración de pandemia y que, bueno, pues de eso era no solamente interesante tomar conciencia, podría ser crucial tomar conciencia por lo que respecta a la calidad de nuestras democracias, por lo que respecta pues a ese entorno que es el que permite pues que nuestra vida la orientemos con libertad de la manera como cada cual crea más conveniente, o bien no lo permite, o bien coloca unas cortapisas que, bueno, pues aquí veo que hay gente de todas las edades, pues habrá quien ha vivido bajo el franquismo la mayor parte de su vida y sabe de qué estoy hablando, ¿no? Regímenes políticos, ideales, yo creo que no hay, pero es muy importante ese velar por estas libertades políticas que han costado tanto de adquirir y que, bueno, pues quizá se pueden perder más rápido de lo que a veces nos parece. Entonces, la cuestión de la obligatoriedad de la vacuna, bueno, en el momento que yo la expresé, mucha gente le pareció que esto estaba alejadísimo de cualquier posibilidad real en nuestro contexto o en los contextos de las democracias europeas o también en Norteamérica. Desde entonces han ocurrido varias cosas importantes de comentar. Creo que quizá la mayoría las conocen ustedes, pero bueno, pues el primer caso que quiero mencionar es el de Nueva York. En Nueva York hubo el intento de obligar al personal sanitario de los hospitales, aunque se diga que en Estados Unidos no hay sanidad pública, no la hay a nivel federal, pero luego cada estado puede organizar su sistema de salud diferentemente y sí que hay pues lo que sería el equivalente pues como el brazo público del sistema sanitario. Ahora hablo solamente en Nueva York, el estado de Nueva York. Para todo este estado hubo este intento, es decir, no solamente intento, sino que apareció esta normativa que era de obligatoriedad, la vacuna de la gripe H1N1 este año, para todo aquel que trabajara en el sistema sanitario, especialmente en contacto con pacientes, pero incluían, porque ha habido muchos casos de personas que trabajan en la parte administrativa, pero también les afectaba esta regulación. Entonces, cuando esto ocurrió, hubo enseguida una reacción, que también aquí los medios de comunicación no nos la han mostrado mucho, pero una reacción en contra, y hubo unas manifestaciones, y sobre todo hubo, por parte de un grupo de 3 enfermeras en el norte del estado, y luego en Nueva York mismo una enfermera como caso individual, que lo que hicieron fue interponer un recurso de anticonstitucionalidad de esta normativa, porque a nadie pueden obligar, porque la cosa era obligar o bien despedir, ¿no? Quedarse sin trabajo. Esto es una alternativa que no es aceptable y, por tanto, el caso, yo no me he puesto al día para la charla de hoy, pero lo último que sabía de este caso es que estaba aún por resolver, que lo paró
la intervención de tipo legal y que por tanto, bueno, pues estaba por resolverse. Si alguien aquí lo sabe mejor, puede luego en el debate ponernos al día, ¿no? Esto era un caso. Lo mismo ha ocurrido, que yo sepa, en el estado de Iowa, en Estados Unidos, y lo mismo ocurrió, y esto fue muy importante, y aquí no nos llegó mucho, en Bélgica. No lo mismo, ahora lo explico. Lo de Bélgica fue que el Parlamento belga aprobó la posible obligatoriedad de la vacuna en, bueno, pues si se daban las circunstancias que en este documento ellos especificaban. Esto fue detectado por los movimientos ciudadanos en Bélgica y esto creó un movimiento de oposición con manifestaciones en Bélgica que también acabaron con una intervención pública de la ministra de Sanidad en Bélgica diciendo que esto se había aprobado como posibilidad pero que no se ejecutaría esto. Por tanto, esto es un poquito más cerca. Y aún más cerca de aquí tenemos un ejemplo de Francia. En Francia lo que ocurrió fue que se intentó lo mismo de la obligatoriedad, pero en este caso aplicado a los policías. Cuando se dice la gendarmerie, ¿son policías en general o los rurales? Todos. Pues sería como la Policía Nacional o... Entonces, en la policía francesa esto también fue un intento de obligatoriedad que si no fuera por esta resistencia organizada, ¿no?, esta respuesta organizada pues del sector afectado y de todos los sectores solidarios, pues esto no es una posibilidad, esto ya sería una realidad. En este caso, los policías se pedía o se decretaba esta obligatoriedad para los policías y sus familias. Y esto tampoco se ha ejecutado. Es decir, que de este tema de la obligatoriedad, lo que les puedo decir hoy, lo resumen, lo más importante es que, y un tercer dato, es que en Alemania, que es donde yo estoy viviendo ahora, esta semana pasada el semanario Bild, o el periódico Bild, ¿no?, que es como uno de los más importantes de circulación, hizo una encuesta a la población alemana, una encuesta de muchos sujetos encuestados, sobre qué les parecería la vacuna obligatoria. Entonces salió que el 90% dijo que no, que para nada, pero ¿a qué viene esta encuesta? Es decir, lo que intento ahora como resumen es decir que esto no es como de ciencia ficción, que este es mi análisis, ¿no?, ha estado como por diferentes sectores, con diferentes excusas, de diferentes maneras, está siendo probado de introducir, ¿no? Y que yo creo que es un análisis bastante objetivo decir que ha sido gracias a la resistencia tanto por parte de la policía, que podría ser que ya les gustara esto de la obligatoriedad, pues parece que a los franceses no, como los sanitarios, ¿no?, que también ellos es responsabilidad, parece que ahí también lo pararon, como pues en este caso de Bélgica, un tipo de cosa más general. Parece que de momento las poblaciones en las que se ha intentado han respondido con conciencia suficiente para parar esto. Yo no sé, ahora me han preguntado el compañero de mesa antes de salir si tenía datos fiables de Ucrania, ¿no?, la situación, y como no los tengo fiables no voy a hablar porque no, es muy difícil, ¿no?, pero bueno, pues esto lo tenemos que seguir un poco porque quizá pues ahí sea otro de estos intentos, ¿no?, en este caso con la excusa de que quizá el virus ha mutado, pero yo no entro porque no puedo dar datos fiables, ¿no? Pero esto sí que es fiable, que estos intentos de obligatoriedad han aparecido y por tanto muy importante tomar conciencia de ello para pues estar al tanto y poder dar una respuesta cuanto más organizada y cuanto más consciente posible, si fuera el caso, que en nuestro país, de lo cual yo no tengo ninguna noticia directa, pero eso es una cosa, la obligatoriedad directa, y otra es esta presión indirecta, pues que sí que hay personas que me han llegado a correos hablando de presiones indirectas que, dependiendo del tipo de contrato laboral que se tenga, la presión indirecta pues también puede, por decir así, poner a la persona entre la espada y la pared, ¿no? Porque no se necesita ninguna ley para que una empresa importante pues diga a sus empleados que o bien se vacunan o bien pues no les renueva el contrato, ¿no? Por tanto, esto es como la puesta al día por lo que hace a la obligatoriedad. Entonces viene el punto que en el documento inicial le daba mucha importancia porque yo creía que cualquier persona que no necesariamente esté muy al caso de estas, pues de estas manipulaciones o intentos de manipulaciones políticas podría hacerse una reflexión que es la siguiente, que es decir, mire, yo hace muchos años que cada año me vacuno de la gripe
tampoco hay para tanto. De acuerdo que las compañías farmacéuticas quizá este año van a hacer el gran negocio, pero pues tampoco hay para tanto, me vacuno y no pasa nada. Yo ahí decía muy explícitamente que esta vacuna de la gripe del H1N1 no es como la de todos los años. Y ahí daba unas razones y ahora me gustaría también expandir un poco más este punto de por qué no es como la de todos los años. Y esto lo puedo hacer con citando lo que voy a hacer ahora, dos artículos que pues en su momento o en el momento del vídeo y del documento no los pude citar porque son del 21 de octubre. Los dos que voy a citar ahora aparecieron en revistas científicas el día 21 de octubre del 2009, por tanto son posteriores tanto al documento como al vídeo, y el primero que les quiero citar apareció en esta revista que siempre citamos como de referencia en medicina interna, es la más reconocida, que se llama el New England Journal of Medicine, así. Entonces, si ustedes buscan en el New England Journal y el primer autor se llama Zhu, porque esto es un estudio de la China. Entonces, ahora les cuento un poco por qué es importante este estudio que se realizó en China. Este estudio es un estudio de seguridad e inmunogenidad de la vacuna, de una vacuna para el virus de la gripe H1N1. Es importante porque es, de momento, el único que tenemos de estudio terminado y de la importancia que ahora les voy a decir. Es un estudio con 2.200 sujetos. Primera pregunta es un estudio hecho con la vacuna que les van a dar, es decir, que ya se está dando en la China. Entonces, si en la China han podido hacer un estudio con 2.200 sujetos, ¿cómo es que nosotros no tenemos ninguno? ¿Por qué no tenemos ningún estudio hecho? Como verán ahora cuando les explique el diseño, lo que han hecho cuando hablamos de seguridad, esto es muy importante, se ha mirado solamente un mes y medio de seguridad. Esto es insuficiente, pero al menos un mes y medio de seguridad ha dado para dar un estudio que se puede publicar en la mejor revista médica. ¿Cómo es que nosotros no tenemos ningún estudio de las vacunas que se están dando a nuestra población? Bueno, la pregunta la dejo abierta. Entonces, este estudio realizado en China es importante porque lo que hicieron fue probar vacuna para el H1N1 con 3 dosis distintas de antígeno. Ahora vuelve a ser un poco técnico, pero si me dicen que vamos bien, yo tranquila de esto. 3 dosis distintas y cada una de estas 3 dosis con o sin adyuvante. Es decir, que hubo 6 grupos o 6 diferentes dosificaciones. La primera la cantidad era 7,5 microgramos de antígeno. Es decir, la vacuna tiene el antígeno, que es la parte del virus que va a producir la reacción inmunitaria. ¿De acuerdo? El anticuerpo. El anticuerpo va contra el antígeno. Y el antígeno es esta parte del virus o del agente infeccioso correspondiente que estimula el sistema inmunitario para que éste responda con un anticuerpo. Bien, esto va a ser el antígeno. Luego hablaremos del coadyuvante y luego aún están los excipientes, que son para que la cosa ligue bien y a veces pues para que se conserve, etc. Bien, pues el antígeno, este estudio en China probaron 7,5 microgramos, 15 microgramos, 30 microgramos. 7,5 microgramos con adyuvante o sin, 15 con sin, 30 con o sin. Resultados, porque ya me voy, ¿no? El resultado. Primero decir que el adyuvante que probaron es el adyuvante clásico, no es el escualeno que está mezclado o es el adyuvante que llevan las vacunas Focetria de la casa Novartis y Pandemrix de la casa GlaxoSmithKline, que se distribuyen en estos momentos y se administran en el Estado español. Llevan este escualeno, que luego hablaré un poco de él. Pero estas vacunas chinas llevaban el adyuvante clásico, que es del que tenemos más experiencia, y que es a base de aluminio, uno que se llama alum. Bien, pues en el estudio chino lo que apareció es que 7,5 microgramos de antígeno no es suficiente para crear el anticuerpo. 7,5 es demasiado poco. 15 microgramos es suficiente, pero, y esto es muy importante, crea más anticuerpos sin adyuvante que con adyuvante. La idea del adyuvante es precisamente ayudar a crear los anticuerpos. Bueno, pues este estudio, como les digo, donde está publicado y con todo el contexto científico,
crea más anticuerpos sin adyuvante que con... ¿Y esto cómo se puede entender? Se puede entender relativamente fácil porque resulta que el adyuvante es inespecífico. El adyuvante es una excitación del sistema inmunológico que no es específica. En cambio, el anticuerpo está destinado a responder al antígeno de forma específica, concreta. Y por tanto, teóricamente, tú podrías, estimulando en general el sistema inmunitario, ayudar a crear más anticuerpos, pero, y hay estudios que dicen que sí, pero este estudio, que es el único que tenemos, o el más serio que tenemos sobre la vacuna del virus para el virus AH1N1, el adyuvante no solamente no añadió nada, sino que cuando lo introducían, la inmunogenidad de la vacuna era menor. ¿Sí? ¿Se ha entendido este punto? Vale. Y el 30 microgramos, de hecho, no, sí que creaban un poquito más de inmunidad, pero no había mucha diferencia y, por tanto, la vacuna en la China que dan este año es con 15 microgramos de antígeno. ¿De acuerdo? Y sin adyuvante. Sin adyuvante porque este es el estudio donde ellos se han basado. ¿Alguien de aquí sabe cuántos microgramos de antígeno? Oh, yo esto lo dije en la tele el miércoles. ¿Alguien sabe cuántos microgramos de antígeno tiene la vacuna Pandemrix, que es una de las que se dan? Ah, sí. Ah, vale, pues sí. Han dicho 3,75. Es decir, les he hablado de 15, de 30 y luego de 7,5. La vacuna Pandemrix tiene 3,75 microgramos de antígeno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir una dosis de antígeno que no sabemos si es suficiente para provocar el anticuerpo. No sé si se ha entendido la... No sabemos. Tenemos este estudio que parece que diría cómo va a ser, pero lo dejamos abierto. Pero lo que es seguro es que no tenemos datos que nos digan que eso es suficiente. Y que eso se pueda compensar a base de ponerle más adyuvante, no solamente no tenemos datos que esto sea efectivo, sino que ahora me toca hablar de la segunda parte, que es de qué hablamos cuando hablamos de efectos secundarios posibles del adyuvante, ¿no? La parte del antígeno ha quedado bien. Entonces, la segunda, sí, como he citado este artículo, los dos son, como les digo, del 21 de octubre y el segundo que ahora les quiero citar no está en el New England Journal of Medicine, sino en una revista que se llama Medical Immunology and Microbiology, o sea, microbiología e inmunología médica, que también es otra de las de referencia. Y esto es un equipo de la Universidad de Mainz, también en Alemania, donde estoy ahora. Este equipo de Mainz lo que hizo fue pues exponer, recoger y exponer las investigaciones realizadas en modelos animales con el adyuvante escualeno y discutir de qué hablamos cuando hablamos de efectos secundarios de estos adyuvantes. Porque hay personas que piensan que el peligro mayor de la vacuna es que te la ponen y te caes fulminado. Bueno, esto... Ha habido casos de anafilaxia, ¿no?, donde realmente haya pues este tipo de reacción con la vacuna del virus del papiloma. Oímos hablar, ¿no?, de algunos casos donde esto ocurrió. Yo, de hecho, tengo el artículo de referencia que está en la revista JAMA en Estados Unidos y ahí hablan de hasta 32 muertes de chicas jóvenes después de la vacuna, de las cuales pues parece que los autores del estudio aceptan que haya 20 y pico que fueran provocadas por la vacuna del papiloma y luego casos de trombosis y casos de otros efectos secundarios, pero concluyen los mismos autores, bueno, esto ya era esperable, ¿no?, porque todas las vacunas tienen una posibilidad de anafilaxis, etc. Esto, que son casos muy graves, no muy frecuentes, pero que deben saberse y que, por tanto, si la vacuna no es necesaria para empezar, esto es muy importante, pues que la persona que decide si se quiere vacunar o no lo sepa. Esto no es de lo que voy a hablar ahora, de esta rareza de síntomas muy graves fulminantes. Eso ocurre y puede ocurrir. Y el Guillain-Barré, si hay tiempo luego, comentó algo de esto porque también, ¿no?, puedo ponerlo al día un poco. Pero de lo que quiero hablar ahora es creo mucho más importante, porque es este estudio que se ha hecho en la Universidad de Mainz. Y lo que ellos hablan es de los efectos a largo término de estos adyuvantes. Básicamente para decir que no sabemos a largo término lo que pueden provocar porque no hay estudios. Estos coadyuvantes, la vacuna tal como la tenemos del virus de la gripe H1N1, como les he dicho antes, las que aquí están en el Estado español no tienen pruebas clínicas que nos puedan hablar de su seguridad o de su eficacia, que es esto de hacer los anticuerpos. Pero sí que es verdad que la casa Novartis, con este adyuvante, ha hecho otras vacunas.
y pueden haberlas llegado a dar hasta 40 millones de personas durante los 10 años que han tenido aprobada el coadyuvante. Pero de estas 40 millones de personas no hay estudios a largo término. Entonces, los de la Universidad de Mainz dicen, no sabemos, porque no es desconocida, cuál es la farmacocinética, esto quiere decir, qué hace exactamente el escualeno cuando se administra como coadyuvante inyectado, cómo interactúa con el sistema inmunitario. Esto no lo sabemos. Los modelos en animales nos hacen pensar, y ahora voy, estos serán los efectos secundarios, nos hacen pensar, o no nos hacen pensar, han mostrado que este adyuvante interactúa de tal manera con la cascada inmunológica, con el sistema inmunológico y sus equilibrios, interactúa con él de tal manera que aumente la heterogeneidad, la arteriosclerosis, ¿no? Las placas de colesterol, y eso es un factor de riesgo, como saben, para cualquier accidente vascular y también de tipo infarto. Por tanto, si una persona estuviera ya con el factor de riesgo y con la posibilidad de tener un infarto, por ejemplo, esta excitación y desregulación del sistema inmunitario podría, digo podría porque esto no lo sabemos, pero para que se vea de qué hablamos cuando hablamos de efectos secundarios, podría precipitar este infarto. Esto estoy citando literal el estudio de Mainz. Ellos ponen como ejemplo de esto una vacunación bastante masiva, importante en los Estados Unidos, creo que fue en los años 70, con la vacuna contra la viruela. En ese estudio, que solamente se estudió 3 semanas tras la administración de la vacuna, a las 3 semanas, si hubiera habido un solo infarto más, ya daba estadísticamente significativo para el riesgo de infarto. Pero como se paró el estudio, no lo sabemos. Entonces estos lo citan precisamente para decir que no son solamente modelos animales, sino que esto es un precedente pues, ocurrido con otro tipo de vacunación, pero que tenía también estos elementos. Pero no es solamente esta posibilidad de aumentar los accidentes de tipo cardiovascular o circulatorio, sino que los mismos datos de modelos animales nos hablan también de la posibilidad de aumentar las enfermedades inflamatorias intestinales, de aumentar las artritis y artrosis de tipo inflamatorio no infeccioso, y esto también es lo que vemos, por ejemplo, con el síndrome del Golfo, ¿no? La guerra del Golfo. Estos soldados vacunados con la vacuna para el ántrax que tenía escualeno tienen una sintomatología parecida a la fatiga crónica y que cursa, pues como también la fatiga crónica, con dolores muy generalizados, musculares y articulares, con dolores de cabeza que se cronifican y sobre todo con este estado de ánimo que decae y que pues inhabilita a la persona para la vida, normalmente para la vida pues laboral, por ejemplo, o activa con normalidad. Este tipo de síndrome, y ya me falta solamente la tercera, o sea, cardiovascular de tipo artrósico grave, luego lo de la enfermedad inflamatoria intestinal y por último las enfermedades neurológicas. Por tanto, este es el cuadro posible y es un cuadro tan general que es muy difícil detectarlo si no se hace el estudio. ¿Me explico con esto? Es decir, si uno habla de choque anafiláctico, pues bueno, aunque no se haga un estudio, pues esto no puede haber tantos años, la administración de estas sustancias, sin que esto salga a la luz. Pero si hablamos de, por decir así, una alteración en el sistema inmunitario suficiente como para provocar este tipo de patologías en la persona que pueda quizá ya tener unos factores de riesgo previos o de empezar a provocar una alteración en quien quizá no tenía nada de factor de riesgo previo, entonces hablamos de un tipo de efecto secundario muy probable o muy posible, pero para el cual debemos diseñar un estudio específico, porque si no vamos a decir, hombre, claro, mira, lástima, podía haber tenido el infarto o no y lo tuvo, pues ¿qué le vamos a hacer? Hay muchas otras causas, porque estamos hablando de patologías multifactoriales. Esto yo creo que es un dato de mucha importancia y que haya salido este artículo pues aporta algo que hasta ahora pues faltaba para acabar de entender bien de qué hablábamos o para fundamentarlo al menos en una publicación que fuera o pudiera ser de referencia. Sí, bien para este. Vale, entonces esta era para los efectos secundarios. He dicho antes que diría una palabra sobre el Guillain-Barré, porque de este hablo en el documento inicial y también en los debates que se han ido suscitando. A veces ha salido un argumento. El argumento siguiente. El argumento es, bien, sí, de acuerdo, que la vacuna puede
al menos pareció, en la vacuna de la gripe porcina que se administró a 40 millones de norteamericanos en el año 76, cuando se inició la campaña y luego se paró por precisamente la incidencia de los síndromes de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente progresiva que puede revertir, pero que también puede conducir a la muerte, y hubo casos así, y estos denunciaron en Estados Unidos. Pues bien, esta parálisis de Guillain-Barré en el año 76 pareció que se multiplicaba por 7 la posibilidad de tenerla al haberse vacunado. Entonces, el contraargumento que a veces pues, se aduce es: esto es así, los datos nos dicen esto, pero se cita un estudio que supuestamente tener la gripe, es decir, no vacunarse, sino tener la gripe, aumentaría por 18 el riesgo de tener el Guillain-Barré. Entonces uno dice, hombre, si tener la gripe aumenta por 18 y vacunarse por 7, pues mejor me vacuno para este tema del Guillain-Barré, y por tanto no valdría el argumento de vigilemos con el Guillain-Barré para no vacunarse, porque no tendría lógica, ¿no? Bien, pues yo, como esto bueno, pues fue uno de los argumentos que se opusieron a lo que yo comentaba, pues me fui a leer el artículo original donde dice esto del multiplicar por 18. Y lo que ahí encontré es que ese artículo original no dice que se multiplique por 18 cuando se tiene la gripe. Lo que dice en ese estudio, que es muy limitado y también se puede criticar metodológicamente, pero ahora no lo haré, simplemente comentaré lo que el estudio dice, no es que tener la gripe, tener el virus de la gripe multiplique por 18 el riesgo, sino que tener una cosa que se llama ILI, y ILI es Influenza-like Illness, esto es tener un síndrome gripal, pero un síndrome gripal, sabemos que del síndrome gripal solamente un 20% o menos son gripe certificada con el virus de la gripe. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno se pone la vacuna de la gripe, normalmente lo que se pide para una vacuna es que inmunice al menos el 75% de la gente que se la pone. Si uno dice ponerse la vacuna, no quiere decir que no pasarás la gripe, porque en un 25% de los casos la vacuna no te habrá hecho nada. Esto con los datos oficiales, luego resulta que en la realidad es menos. Pero siguiendo la lógica, 25% de los casos no te habrá hecho nada, por tanto te habrás vacunado, con lo cual habrás multiplicado por 7 el riesgo de Guillain-Barré, y además podrás tener la gripe igual, con lo cual no te ha salvado de nada. Pero además es que si contamos que el artículo original dice que son los síndromes gripales, igualmente puedes tener un síndrome gripal que no sea de gripe, ¿no? Los coronavirus, los rinovirus, los otros virus que crean el síndrome gripal, por mucho que te hayas vacunado de la gripe, los vas a tener igual. Y hemos dicho que estos son el 80% de los síndromes gripales, contando bajo, ¿de acuerdo? Por tanto, igualmente el argumento que opone multiplicar por 18 a multiplicar por 7, con estos dos datos que son la protección real de la vacuna y el riesgo que tengas otros síndromes gripales que multiplican por 18, hace que, bueno, y nos falta un dato, que es que si yo me vacuno, tengo el 100% de riesgo porque me pongo la vacuna. O sea, no el 100% de riesgo, pero el 100% de riesgo de tener la vacuna, porque me la estoy poniendo, ¿no? Mientras que si no me vacuno, yo no tengo el 100% de riesgo de coger el virus. No sé si esto es un poco pesadito, pero, o sea, son como 3 datos que si se cogen los 3 y dices, riesgo de coger la gripe, como máximo en medio de una pandemia, pongámosle un 50%, que quiere decir que se infecta 1 de cada 2, que esto es muchísimo, ¿no? Hemos oído que tenemos niveles de pandemia cuando se infectan por encima de 300 de cada 100.000, ¿no? Por tanto, pero pongámoslo muy a lo grande, 1 de cada 2, 50% de coger la gripe, esto es un dato. La protección real de la vacuna, que no es del 100%, y además el artículo original que no dice que tener la gripe multiplique por 18, sino que dice tener un síndrome gripal, con lo cual el resto de síndromes gripales que la vacuna no te los va a tocar para nada, igualmente te pueden tocar. O sea que haciendo estos datos, si hiciéramos toda la estadística, sale que tienes más riesgo de Guillain-Barré si te vacunas que si no te vacunas. Esto era para, ¿no? para que se entienda el contexto. Entonces, bueno, entonces esto era como, bueno, para poner el día toda esta parte, y yo creo que, bueno, también me gustaría citar, porque a veces pues es importante saber esto que también este miércoles en el programa de televisión pues fui diciendo, porque creo que es importante. No se trata de que haya unanimidad en este momento en las voces, bueno, pues que podríamos llamar de profesionales de la salud, o incluso pues de responsables autoridades sanitarias, ni en nuestro país ni en general hay voces
discordantes. Adrian Gibbs, que les he citado al principio, este virólogo, este científico, lo está diciendo desde el mes de mayo. Lo que pasa es que, bueno, pues las voces discordantes o distintas no tienen la posibilidad de difusión que tienen las voces, pues, que parece que vayan a favor de esta versión oficial. Estas voces existen y, como también dije el miércoles, en Alemania hay una de muy importante, y también ahora se la quiero citar, que es este doctor Ludwig, porque su cargo es el de ser el presidente de la Comisión para los Medicamentos de la Asociación de Médicos Alemanes, Asociación Nacional de toda Alemania de médicos. Tiene una comisión de medicamentos para evaluar medicamentos que debe tener unos 100 miembros, y el presidente de esta comisión se llama Wolf-Dieter Ludwig y es un médico oncólogo que trabaja en Berlín y que tiene, trabaja en la Charité, que es el hospital más grande de Berlín, en la clínica oncológica. Y él ha dicho públicamente a este semanario conocido, ¿no?, Der Spiegel, y luego ha repetido, porque él hizo estas declaraciones diciendo que él no iba a aconsejar esta vacuna a ninguno de sus pacientes, aunque estén supuestamente en el grupo de riesgo, porque resulta que los inmunodeprimidos además, tienen dificultades para hacer anticuerpos, pero él no lo ha hecho por esto, sino porque dice esta vacuna, esta gripe, esta declaración de pandemia y todo lo que se la asocia, lo ha llamado literalmente así un teatro de las compañías farmacéuticas, y lo que a mí me sorprende es que los gobiernos hayan ido a favor. Entonces, pues esto es importante no solamente porque fue una declaración pública de Ludwig, sino porque luego el British Medical Journal, que es otro de estos, ¿no?, de referencia, donde Peter Doshi publicó lo del cambio de definición de pandemia, el único que yo conozca de revistas médicas de referencia que ha publicado sobre esto ha sido el British Medical Journal. Entonces fue el mismo British Medical Journal que llamaron al doctor Ludwig, así lo explican ellos en un artículo reciente de hace también un par de semanas, para decir, oiga, usted ha dicho esto, porque claro, el Der Spiegel tiene mucho prestigio, pero no se podían creer que el doctor Ludwig, que es conocido, pues haya hablado de esta manera. Entonces, en el artículo del British Medical Journal, lo que dicen es, y el doctor Ludwig no solamente nos ratificó que había dicho esto, sino que aún añadió pues que el aspecto de escándalo le parece no solamente por parte de los gobiernos, sino de las instituciones sanitarias y también pues de todo lo que sería el estamento médico en este caso, ¿no? Que no haya más voces opositoras por eso. Y en cuanto a estos testimonios, pues también recomendarles el visionado de este vídeo breve de 9 minutos, donde la ministra de Sanidad de Polonia, la doctora Kopasz, pues hace una comparecencia parlamentaria para justificar ante su parlamento. Esto es una comparecencia parlamentaria del día 5 de noviembre. Y lo que dijo la ministra en Polonia de Salud, de Sanidad, fue justificar, porque le decían cómo es que Polonia no está comprando vacunas como todos los vecinos, ¿no? Cómo es que no compran. Y ella dijo, es que aquí hay cosas, si lo dijéramos esto con la frase célebre de Hamlet, diría, algo huele a podrido en Dinamarca, como si dijéramos. Entonces, esto fue lo que la ministra dijo y lo especificó y dijo, nuestra asesoría legal ha detectado 20 irregularidades en este documento, que es el contrato con las compañías farmacéuticas para poder adquirir estas vacunas que supuestamente pues deberían distribuir en la población. Y el argumento que ella da, y da bastantes en estos 9 minutos, pero ahora quiero resaltar, cuando nos hablan de eficacia, dice ella, lo mismo que he dicho yo antes, no hay estudios clínicos suficientes que nos permitan conocer esta eficacia y sobre todo la seguridad, no hay estudios suficientes. Y además es altamente sospechoso y además inaceptable, dice ella, que las compañías, a la vez que nos dicen que este medicamento es seguro, nos pretendan hacer firmar un documento donde queden exentas de toda responsabilidad. Entonces, esto es la declaración en el día 5. Tras la declaración de la ministra de Sanidad en Polonia, habló el primer ministro de Polonia en el mismo sentido, habló el viceministro de Sanidad de Polonia en el mismo sentido, y hasta ahora que yo sepa, Polonia no ha comprado ninguna vacuna, tiene casos de gripe, no sé, unos cuantos miles, pero según datos, los últimos que tengo, han dicho que 192 casos eran de gripe A en Polonia, o de gripe H1N1, y vamos a ver cómo esto evoluciona, porque estamos en pleno
desarrollo. Entonces, esto era lo de la ministra de Sanidad y, bueno, me parece como haremos un poco de diálogo, ya voy acabando, ¿no? Porque, bueno, esto lo quería mencionar y, por tanto, ya pasaría a la fase de la reflexión que hacía también en el documento original, pues reactivarla, diríamos, los datos, lo que ha ocurrido en este par de meses, yo creo que no me hacen modificar una reflexión que en su momento hice y que hablaba de que hasta que no se resuelvan estas irregularidades, hasta que no se pueda entender, y ahora con la investigación parada, pues esto se hace más difícil, pero nada es definitivo, nada es cerrado completamente cuando pues está esa voluntad política por parte de la gente de cuestionar y no permitir que se cierre lo que es indebido que quede cerrado. Eso se debe de investigar y saber qué ocurrió en ese laboratorio y cómo se justifica el envío de 72 kilos de material contaminado. Pero, de momento, esto está, al menos temporalmente, cerrado hasta que no entendamos estas irregularidades, hasta que no podamos verlas en un marco que nos las haga comprensibles. La posibilidad, no podemos eliminar la posibilidad que las vacunas que se están distribuyendo este año no estén contaminadas. Porque esto no entendimos cómo había pasado esto podría volver a pasar hasta que no entendamos cuál fue la causa, esta posibilidad queda abierta. Y además con esta explicación que he dado de los posibles efectos secundarios y de la posible no efectividad de las vacunas, entonces esto queda también abierto, como digo, con las referencias que he dado hasta ahora. Y esto es lo que me hacía a mí en su momento, y repetir hoy también, pues que mi postura personal es la de no vacunarme y recomendar la no vacunación, pero que para mí lo más importante no es pasar mi visión personal o mi recomendación. Lo más importante para mí es pasar la información, para que cada uno pueda decir, entonces yo entiendo que esta vacuna, es decir, lo que me parece que no es legítimo, es dar como una vacuna, que es como la de cada año, una vacuna que es experimental. Es experimental esta dosis de antígeno, quizá irá muy bien, pero no lo sabemos. Es experimental esta combinación con este adyuvante, quizá irá muy bien y no hará efectos secundarios, pero si no hacemos estudios no lo sabremos. Y al final, cuando yo hacía la propuesta de una llamada a la ciudadanía para organizarse, no tenía en ese momento ninguna intención de liderar ningún tipo de movimiento y sigo sin tenerla, pero lo que sí ha ocurrido es que muchas personas pues han pedido si esto se concretaba con algún tipo de plataforma y aunque hoy no les puedo dar todos los datos, sí que les puedo decir que esto no lo he dejado, diríamos, y que esta semana que viene parece que quizás sí se podrá concretar una iniciativa pues a la cual cada uno, quien quiera, ¿no?, podrá adherirse libremente, pero que vaya por la línea de pedir tres cosas, ¿no? Y la primera sería estas garantías de no obligatoriedad ni directa ni indirecta. La segunda sería que se haga público estos documentos, estos contratos con las compañías farmacéuticas, al fin y al cabo han sido realizados y pagados y financiados con dinero público. Esto, uno dice, no, la vacuna no cuesta nada, no va a costar nada, lo que uno no lo paga del bolsillo, pero este dinero es el erario público. Las vacunas parece que han costado 7 euros cada una, entonces si en España se han comprado 37 millones de vacunas, pues uno hace el cálculo y no sé, 250 millones de euros más o menos, ¿no? Pero yo aún lo tengo que pasar a pesetas porque no me entero. Pues lo menos son, ¿cuántas son? Si pones 25.000 millones de pesetas, ¿no? Bueno, si se multiplican 250 millones de euros por 100, ¿no? Yo creo. Por tanto, esto es una cantidad que suficientemente importante, es decir, muy importante, como para que la seriedad de esta denuncia pues sea muy, muy importante también, ¿no? Es decir, no es sin consecuencias que una administración pública deriva unos fondos de esta importancia para dedicarlos a algo y tiene que poder dar cuenta de ello. Y no solamente dar cuenta de ello este año, sino, bueno, la petición sería, por tanto, que estos documentos, estos acuerdos, sean públicos y sepamos, no en genérico, no de Polonia, no de otro país, sino de nuestro país, si en este contrato consta o no esta exención de responsabilidades. Esto sería otra petición para la posible. Ya les digo, no lo estoy anunciando en ferm,
en firme porque pues faltan, ¿no?, aún, pero yo creo que esto lo podremos hacer pronto. Y el tercer punto sería el de la farmacovigilancia, es decir, ya que he repetido desde que he empezado mi charla de hoy que no hay estudios a largo término, pues estos estudios deben de ponerse en marcha desde ya. Es decir, y además deben de ponerse en marcha y que no estén controlados por la industria farmacéutica. Porque tal como está la situación, esta farmacovigilancia queda como responsabilidad de las mismas industrias que tienen el interés comercial para comercializar. Y además solamente limitada en el tiempo, de manera que, como les he comentado del estudio de Mainz, no hay suficientemente tiempo para confirmar empíricamente si hay esos efectos secundarios o no. Por tanto, este sería el tercer punto de esta posible, como digo, espero que tire adelante, pues propuesta ciudadana. Y yo me parece que lo dejaría aquí. Si es charla, No passa res. Seu, si vols, algú pots parlar?